Hoy les hablaré sobre la educación bancaria liberadora de Paulo Freire y la educación del neoliberalismo. Paulo Freire nos habla sobre la educación bancaria y la educación liberadora. Cuando hablamos de la educación bancaria, el educador viene a ser un sujeto activo en conocimiento y el educando viene a ser un objeto pasivo, quien está dispuesto a solo recibir y no se le posibilita la creación de sus propios conocimientos. El educador viene a ser un opresor, ya que se caracteriza por ser dominante, exige disciplina, se enfoca en la memorización, limita, educa, conduce, sabe, habla, piensa, decide, no se comunica, hace comunicados, deposita el saber. Para él no existe el diálogo. Asimismo, el educando viene a ser el opresado, no tiene conciencia de la realidad, son pasivos ante la opresión del educador. Cuanto más se deje llenar de contenidos, mejor será. Escucha dócilmente, es disciplinado, memorizan lo que repiten y son considerados como unos recipientes para archivar y archivar conocimientos. Paulo Freire, desde su pedagogía, nos presenta como instrumento la educación de liberación. Esta educación liberadora es un proceso que le sirve al individuo como renovación para que sea crítico, sea pensante y sea reflexivo. Por medio de la educación liberadora se busca sujetos de conocimiento y constructores de nuevas realidades. Los contenidos están basados y consensuados en la realidad. El educando tendrá la posibilidad de actuar sobre su realidad y reflexionar, construirá su propio mundo e interactuará con los demás. El saber es compartido entre educador y educando. Se da el proceso de humanización, se vuelve un ser crítico del mundo que lo rodea, adquiere concepción del analfabetismo, se libera de esas ataduras para liberarse hacia su transformación y se da inicio a una educación renovadora considerando al sujeto como ser pensante y un ser crítico. Es así que de la opresión el educando pasa a una libertad. Esto es lo que nos presenta nuestro primer postulado, Paulo Freire. Ahora vamos a hablar de un artículo de Óscar Felipe Calderón Llanos, quien nos habla sobre la educación neoliberalismo. En esta educación se da el inicio a un nuevo sistema educativo. Esta educación neoliberal y educación crítica se da inicio en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. En este sistema educativo, el enfoque se da por competencias, donde se tiene en cuenta un conjunto de saberes como el hacer, el saber y el saber hacer. También se da pie a la tecnología educativa, la formación es enfocada en el mundo laboral, se tiene en cuenta la cobertura educativa, la financiación educativa e inicia un proceso de pruebas. En esta educación del neoliberalismo, el educador pasa a ser de opresor a opresado. En este sistema, el docente viene a ser un opreso ante el sistema educativo, ya que se enfoca en formar obreros y técnicos a través de un currículo instrumental y estandarizado a prueba de los maestros. Por medio de la evaluación de los estudiantes, se mide el desempeño laboral docente. El gobierno es opresor y reduccionista de la función docente. Considera el aumento de cobertura como una victoria y los resultados de los estudiantes los miden por medios de pruebas de estado. De acuerdo a lo anterior expuesto sobre los postulados de la educación, se puede observar una línea de tiempo en el campo de la educación. Si bien es cierto, se estaría hablando de una educación tradicional,
donde el educando no tenía derecho a expresarse libremente y muchos de sus derechos eran vulnerados. Posterior a ello se da la educación liberadora, donde al menos ya el educando podía ser escuchado y expresarse libremente. De esta manera la educación en Colombia va cambiando lentamente hasta que se da la nueva reforma con la educación neoliberal. Teniendo en cuenta las realidades educativas de hoy en día, se puede decir que la profesión docente ha sufrido una degradación y el docente como tal sigue siendo opreso ante las leyes del gobierno. Se lo puede evidenciar a través de los hechos que se presentan en el magisterio colombiano, ya que las leyes aminoran el valor de los docentes, quien se ha sentido opreso y ya ha tenido que iniciar una lucha ante el Estado y de esa manera lo han tildado de un magisterio conflictivo por reclamar lo justo. De otra forma, las leyes obligan a usar un currículo instrumental y conductista, con currículos descontextualizados ante la realidad de algunas zonas del país. Cada año se profesionalizan gran cantidad de jóvenes y salen al mundo laboral sin oportunidades porque el desempleo cada día es mayor. De igual manera, no hay igualdad de condiciones educativas. El dominio de las tecnologías de la información y la comunicación es incierto para los lugares más apartados. Los planteles escolares sufren decadencias, no cuentan con infraestructura, energía, servicios públicos, agua potable. No hay suficiente apoyo gubernamental, pero los currículos como las pruebas vienen dirigidas por igual a todo el sector educativo sin tener en cuenta la desigualdad de condiciones de los diferentes sectores de la educación y no se proponen soluciones tendientes a mejorar la educación y mejorar la calidad educativa. De otra forma, si hacemos una comparación entre la educación bancaria y la educación actual, se podría decir que anteriormente hubo aspectos positivos porque el educando adquiría mayor conocimiento a diferencia de ahora. Actualmente los programas educativos son bastante flexibles y por ello ha surgido cantidad de barreras para el aprendizaje y lograr educandos de calidad. Al padre de familia le molesta un llamado de atención y quienes colocan las condiciones para el aprendizaje son ellos. Por otra parte, los educandos se han vuelto intocables, demuestran actitudes agresivas frente al docente. Son quienes exigen, se han convertido en un copiar y pegar del mundo del Internet, y de los saberes que adquieren son muy pocos. Es así que en muchos planteles el docente es un ser opreso ante el gobierno, los padres de familia y los estudiantes sintiéndose en un dilema, ya que en un lado está el sistema educativo exigiendo calidad educativa y en otro lado el padre de familia en desacuerdo a las exigencias de la institución y los diferentes programas de aprendizaje.